Una nueva reforma al sector eléctrico en México este 2021. Le llaman la contrarreforma porque pretende revertir la que emprendió el gobierno previo, el de Enrique Peña Nieto, en 2013, para abrir el sector a privados después de décadas de monopolio estatal. El presidente promete menores costos de electricidad para empresas y negocios. De hecho, esta reforma de 2013 corresponde a otra administración. Pero esta contrarreforma, eso es lo que busca el presidente, menores costos de electricidad para empresas y negocios. Quiere también recomponer la competencia en un mercado ya abierto y recomponer la competencia con otras empresas privadas ya jugando en ella, y lo quiere hacer en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a hablar ya con Luis Fonserrada, economista en jefe del American Chamber México, que es esta cámara que aglutina a las empresas y las inversiones que representan directas creación de empleos de Estados Unidos en territorio mexicano. Luis Fonserrada, qué gusto saludarte. Tus primeras impresiones sobre este esfuerzo. Con gusto, Gabriela. Mira, número uno, esto me recuerda un exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, por ahí de finales de los 70s, de mediados de los 70s, fue José López Portillo. Y esto me recuerda precisamente una vuelta a una concepción de la Comisión Federal de Electricidad como monopolio, tal cual, como monopolio. Y esto que acabas de decir es fundamental. Mira, yo te diría que hay varios aspectos y riesgos en esta propuesta. Número uno, se desaparecen dos importantes instituciones que veían por la forma en que se definían las tarifas y la forma en que se utilizaban los distintos insumos energéticos, es lo que se conoce como la CRE y la CNH. En ese sentido, al desaparecer, se reduce la transparencia y el sustento técnico de decisiones muy importantes para el desarrollo del sector energético. Ese es un aspecto. Otro es que reduce efectivamente la competencia. A ver, cuando hay un monopolio no hay competencia, y entonces siempre ha sucedido que cuando hay más competencia los precios mejoran. Cuando tienes una sola empresa, un monopolio que no tiene el incentivo de competir, hombre, pues ni siquiera se preocupa porque las condiciones de producción sean mejorables y por lo tanto sus precios pueden ser más altos. La falta de competencia no va a garantizar precios que se vayan reduciendo. Esto va a implicar algo más, que es se pierde competitividad para la planta productiva nacional por dos razones. Uno, porque los competidores con los que en el resto del mundo tienen acceso a una energía mucho más barata que nosotros y el monopolio no lo va a garantizar. Y de otra parte, ni siquiera se garantiza que tengamos la energía suficiente, la electricidad suficiente. Así que claramente se puede afectar la competitividad. Y luego hay otro tema muy serio que es legal. Hay contratos que ya están realizados, firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano, y esto afecta de manera negativa, la afectaría de manera negativa, porque entonces, ¿qué pasa con esos contratos ya firmados? Y de nuevo sería un golpe al Estado de Derecho. En ese sentido, y esta es otra consecuencia, el riesgo para invertir en México pues se vuelve a poner bajo los reflectores, Gabriela. Muy importante el dato. Yo tenía mis fechas marcadas mal, pero sí, la reforma de 2013 es Enrique Peña Nieto, perdóname. Es que este tema energético también transcurrió con Felipe Calderón, pero quien estuvo moviéndola fue Enrique Peña Nieto, solo para aclarar estas fechas respecto de mi parte. Estamos en un momento en el que el tema energético ha acompañado este sexenio, pero el momento también es crítico porque estamos hablando ya de metas que están estableciendo las empresas para ser emisores neto cero de carbono, etcétera. ¿Qué estrategia? Y ya escuchamos a varios líderes de cámaras en México, cámaras empresariales, decir lo mismo. Esto va a afectar el clima de inversión. ¿Qué estrategia piensa hacer o activar AmCham México para, subir la voz en un tema, en un sector que es tan crítico en este gobierno, Luis?
Mira, en términos de la estrategia todavía se está definiendo, pero es evidente que estas cosas que he comentado hay que plantearlas tal como las estoy planteando, ¿no? Reduce la transparencia, reduce la competencia en la producción, la competitividad, la pérdida de confianza en la inversión, el riesgo, pues, que esto implica, y habrá que hacerlas notar y insistir en que no podemos dar un paso para atrás, ¿no? El otro tema muy importante es que se rezaga la transición energética, precisamente como comentabas, hacia fuentes limpias y renovables, ¿no? Y de otra parte, es muy probable que, fíjate, este es otro aspecto fiscal, es muy probable que haya mayor presión sobre las finanzas públicas y esto de veras que puede incrementar la vulnerabilidad que ya existe por la enorme cantidad de deuda que existe del gobierno, ¿no? Y bueno, algo que sin duda preocupa a la AmCham es si esto, de qué forma violaría los acuerdos del TEMEC. Y puede haber claramente puede haber una violación del espíritu del TEMEC en materia de trato no discriminatorio a inversiones, expropiaciones directas y la venta y compra de empresas por parte del Estado, ¿no? Y este es un tema pues fundamental porque el TEMEC puede ser un elemento fundamental para el desarrollo y la creación de empleos en México. Pues sí, ¿en qué momento además, cuando 2021 es el año de atraer inversiones? Me comí yo el tiempo con la aclaración que tuve que hacer, Luis Fonserrada, pero bueno, este es apenas un brochazo, así que regresa pronto para hablar de este y otros temas sobre confianza en inversiones o de inversionistas para invertir en México. Gracias. Con mucho gusto.